Un placer, un abrazo muy grande. Hace mucho no estábamos acá nuevamente en salas con ustedes, pero bueno, siempre agradecido, siempre muy contento de compartir estos espacios y bueno, esperemos que pueda ser bastante retroalimentador esta hora que vamos a tener acá para poder abordar pues, diferentes aspectos de todo lo que hemos desarrollado justamente, pero sobre todo de todo lo que se va a desarrollar también. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno, familia, vamos a mirar a ver ya acá, ya hay 99 personas, ya casi llegamos a las 100. Quiero que por favor ahí le den la bienvenida a Juan Camilo con un número 2 en el chat. Una bienvenida para nuestro CEO. La persona que esté contenta, la persona que esté emocionada por tener a este magnate, a este monstruo en los negocios, a este empresario, a este gran líder, tenerlo en sala, créeme que es un espacio que muy poca gente tiene. Muy poca gente a diario escucha palabras de una persona con resultados, una persona muy coherente, una persona como Juan Camilo Becerra. Y la verdad, Cami, de verdad, un orgullo, un honor tenerte acá. Y bueno, básicamente ese espacio fue creado para resolver muchas de las preguntas, muchas de las dudas que tenemos hoy en día como miembros de New Power, como miembros de todo el ecosistema que has creado de la mano de todo el corporativo y todas las personas acá presentes también, que hemos creado esta gran visión. Y es hacerte ciertas preguntas, es estar contigo conectado para que nos puedas resolver ciertas dudas, cómo está en estos momentos la empresa, hacia dónde va, qué objetivos tenemos. Y lo primero y por lo que voy a iniciar es preguntarte sobre el factor regulatorio, toda la parte legal de Unión Capital, cómo está funcionando. Yo sé que mucha gente lo tiene claro, otras personas no lo tienen claro, pero a mí me han hecho, por ejemplo, muchas preguntas como, bueno, y la parte legal y cómo está funcionando, cómo se constituye todo el sector a nivel del fondo y cómo está funcionando eso. Y me gustaría que tú fueras la persona, obviamente, que nos resolviera esa primera pregunta, Cami. Perfecto. Digamos que lo que hay que entender, y empecemos por ahí, bueno, nuevamente un saludo para todos, para entender, digamos, este recorrido, especialmente también para la gente nueva que de pronto no ha alcanzado a estar en algunas de las fases que hemos desarrollado y que es de hecho me parece una de las preguntas más importantes porque para poder entender lo que hoy en día es Union Capital también tocaría entender cuál es, digamos, la historia que viene detrás de lo que hoy en día estamos desarrollando a través de Union Capital, porque si bien Union Capital, digamos que es una empresa que surge o un proyecto nuevo que surge y que está, digamos, en fase de sus primeros meses, no quiere decir que no venga ya pues con un recorrido significativamente extenso y tendríamos que partir ya de prácticamente estos 3 años de trabajo que hemos venido desarrollando hoy en día, pues trabajando ya toda esta parte de las inversiones a través de Union Capital, pero anteriormente cuando trabajamos también a través de Cap Capital, este proceso empieza aquí y pues digamos que el escenario en donde se empieza a desarrollar toda esta parte a nivel legal, acá vamos a hacer un pequeño énfasis y un pequeño paréntesis también en algunos aspectos de carácter pues jurídico, que vamos a tratar de hacerlo o pues de resumirlo de una manera bastante simple, de encontrar ese equilibrio, de encontrar ese balance entre pues digamos como todo el discurso, todo el speech, por llamarlo así, que hay que pues manejar en este factor, pero llevado, digamos, desde un aspecto también que ustedes van a requerir poderlo sintetizar de una forma pues muy sencilla. Que yo les podría decir sencillamente, pues el factor regulatorio funciona así, este es el tipo de operación, estos son los supervisores, acá en Estados Unidos funciona así, en Europa este es el tipo de funcionamiento, pero hay que entender un poco más este recorrido. Hace aproximadamente unos 3 años, cuando comenzamos a desarrollar este proyecto, teníamos la visión, bueno, ya yo creo que sí, cerca de los 3 años, de pronto un poco largos, teníamos la proyección y la visión de poder entrar en uno de los escenarios más potenciales que se habían dado dentro de la industria que conocíamos tradicionalmente el network marketing, que fue cuando empezaron a llegar este escenario de las inversiones, pero entonces era un vasto mundo que si bien nos mostró un crecimiento descomunal, que si bien nos mostró que realmente por ahí era por donde debía crecer el network marketing, pues digamos que sin demeritar muchos otros escenarios o muchos otros modelos de network marketing de servicios o de productos, pero que nos mostraba que por allí estaba uno de los mayores potenciales, no obstante, digamos que es un terreno en el cual si bien hay mucho crecimiento, también hay pues muchas aristas que hay que tener a consideración para poder desarrollar estos proyectos, ¿cierto? Desde el carácter que debe tener pues cada una de las empresas, tener en cuenta que el network marketing en sí mismo no puede desarrollar proyectos de inversión como tal. Entonces pues digamos que acá hay ciertas situaciones que
pues entendíamos y conocíamos y sabíamos a dónde teníamos que llegar, pero hacía falta pues prácticamente si nos ponemos desde ahí a hoy, literalmente 3 años. En ese momento pensamos que de pronto se iba a lograr en un poco menos, pero literalmente hicieron falta 3 años para poder ir escalando esa carrera, pues no solamente empresarial, sino también a nivel regulatorio y jurídica. Entonces, digamos que el primer salto que damos hacia el mundo de las inversiones, porque cuando nosotros comenzamos como empresa, empezamos solamente en la parte, dentro de la parte de la formación, con la proyección de pues hacer ya lo que era gestión de capital. Yo venía desarrollando ya manejo de gestión de capital y de portafolios de inversión casi que 4 años antes, pero queríamos llevarlo ya a un punto de formalidad desde este proyecto. Lo hacíamos más de carácter independiente, pues de carácter privado, pero queríamos llevarlo a través de un proyecto pues que permitiera, entre comillas, la posibilidad de desarrollarse comercialmente, que es hoy en día pues lo que muchos de ustedes están participando y de lo cual muchos de ustedes pues hoy en día están viviendo y generando también grandes resultados. Queríamos llevarle un aspecto formal. No era digamos, un escenario sencillo, porque pues prácticamente no existía ninguna compañía que hubiera realmente llevado a la formalización el sector de las inversiones, digamos que bajo la manera en que la estamos desarrollando hoy en día o la manera en que la conocemos. Y pues no teníamos entonces un punto de referencia que nos mostrara, bueno, de esta manera es que se tiene que legalizar el proceso, pero lo que sabíamos era pues cómo debe funcionar una empresa, o más bien cómo debe funcionar una empresa de inversiones o un fondo de inversión, o pues llámese como se llame esa entidad, cómo debe funcionar en su estructura para poder operar ese tipo de mercados. Eso era lo que sabíamos, y lo que también entendíamos era que la única, el único punto en el cual se tenía que llevar, o la forma en la que se podía llegar a desarrollar lo que era una empresa de inversiones bajo un modelo comercial, que de hecho pues hay muchas otras instituciones que ya lo venían haciendo antes. Siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, los brokers, que hoy en día también hago la gerencia para Latinoamérica en un broker bastante importante a nivel mundial. Y allí, de hecho, nosotros también liquidamos temas de comisiones, pagamos comisiones, somos entidades multireguladas, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nosotros veíamos acá era, o sea, el tema de las comisiones no es un problema, el tema comercial no es un problema. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Simplemente llevar el proceso formal, ¿sí?, a poderlo desarrollar, por lo menos para esta gente en estas condiciones. Eso abre, digamos, un escenario que pues del cual surgen muchos elementos, y es que pues por un lado genera la formalidad, le genera más seguridad a las personas, pero por otro lado pues también digamos que les baja un poco las expectativas, o más bien les pone los pies más sobre la tierra, porque dentro de la informalidad pues también hay unas expectativas que a veces pues, realmente no son asequibles ni son cumplibles en la realidad. Y pues que digamos el escenario formal, como les digo, pues al no ser cumplibles a veces no pueden ser muy bonitas de pronto en la informalidad, pero pues acá no. Entonces digamos que tiene sus ventajas, y no llamemos sus desventajas, sino más bien sus realidades, y así es como se debe desarrollar. Entonces, por ese entonces yo comencé a trabajar en Cap Capital. Actualmente, bueno, ya hoy en día más dirigidos hacia Union Capital, porque Union Capital absorbe, de hecho, este fondo Cap, en donde pues teníamos, voy a compartir por acá pantalla. Desde hace aproximadamente 2 años que venimos desarrollando la dirección de operaciones, es decir, la coordinación de varias de las operaciones financieras que desarrolla el fondo. Desde CAP somos un fondo que, como muchos pues conocían, digamos, este proceso en el cual estuvimos trabajando las inversiones en primera fase. Somos un fondo que opera como capital privado en la parte de Estados Unidos, principalmente en la parte de Florida, bajo la supervisión del Departamento de Servicios Financieros de la Florida, hoy en día acreditado en nivel A-, que es básicamente un ranking de 92 sobre 100. Eh, y posteriormente, digamos que acá fue uno de los grandes saltos que hicimos por una razón. Este es el Better Bureau, que es, digamos, la oficina del Departamento de Servicios Financieros de la Florida que acredita las compañías. Bueno, prestamos, digamos que acá nos enfocamos en servicios de banca privada, inversiones, todo lo relacionado a la parte de consultoría financiera,
estructuración y parametrización de créditos, toda la parte también de estructuración financiera de compañías, estructura de pagos en el extranjero. O sea, nosotros digamos que tenemos diversidad de servicios, que ahorita ya vamos a ir un poco a la parte de Union, de qué es lo que somos también como fondo, para que entendamos realmente qué es Union más allá de solamente el producto de ProInvestor. Sin embargo, cuando empecé a trabajar acá, tuvimos la oportunidad, digamos, de conocer este proyecto que veníamos trabajando, que era Universal Profits, y pues sencillamente compatibilizamos mucho el fundador de Cap Capital, Carlos Botero, y yo en ese sentido, digamos, como en esa visión de poder llevar la posibilidad a las personas de entrar en un sistema de ahorro, de entrar en un sistema de generación de ingreso, o sencillamente que tuvieran la posibilidad de invertir como en el sector real se hace, pero en esas mismas condiciones, pero con las, digamos, con los recursos que tiene, porque es que cuando una persona se pregunta sobre el sector, digamos, financiero, que no, especialmente cuando viene, por ejemplo, de plataformas o de pronto ha tenido ciertos golpes, pues normalmente siempre viene con esos miedos y viene más que todo con la pregunta, ¿cuándo yo voy a poder encontrar una compañía seria? ¿Cuándo yo voy a poder encontrar una compañía sólida? Y la respuesta a eso es que digamos que estas compañías pues han existido dentro del sector formal por décadas, ¿correcto? Lo que pasa es que muchas de estas compañías de pronto no desarrollan sistemas comerciales como el que nosotros conocemos, porque igual también los tienen, por una razón y es porque es un sector poco elitista, un poco elitista, en el cual pues prefiere tener un cliente grande que tener muchos clientes pequeños, ¿cierto? Es más fácil administrar un cliente de $1.000.000 que administrar 1.000 clientes de $1.000, especialmente no solo digamos por el desgaste o el factor operativo, sino porque también pues ese cliente de $1.000.000 muchas veces, digamos que pues con todo el cariño obviamente digo esto, pero pues es un cliente un poco más sofisticado en términos de conocimiento e inversión, es una persona que entiende los mercados, es una persona que ya tiene una perspectiva de lo que es el riesgo, es una persona que entiende que es una inversión, es una persona que entiende que invertir en un fondo de inversión es de hecho entrar a un mercado a invertir, no es prestar dinero a intereses ni nada, sino es entrar dentro de un mercado a invertir conjuntamente con un fondo y que así como pues eventualmente pues hay ganancias también pueden haber pérdidas. Digamos que esa visión más sofisticada pues hace que la relación normalmente con el inversor más grande pues sea mucho más de pronto llevadera, pero creíamos junto con Carlos que el 95% de la gente también merece la oportunidad de tener un ahorro solidario y de tener también la posibilidad de invertir y construir a través de ello un plan para el futuro, ¿cierto? Que es una comunidad o una población un poco más difícil, lo es, pero pues para eso también está la educación y para eso también está la formación. De pronto es un poco más el desgaste, pero también es un hito más grande. Fue realmente lo que nos llevó a tomar la decisión no solamente de tener que encontrar la manera de cómo poder terminar el proceso de formalización masiva de lo que es este producto ProInvestor, yo no llamaría de Union Capital porque pues Union Capital es mucho más grande y tiene muchos otros clientes y tiene muchos otros tipos de productos más allá que solamente el producto de ProInvestor, pero sí teníamos que mirar la manera de cómo llevar el producto ProInvestor a una masificación mundial a través, por ejemplo, del plan retiro, de algunas de las estrategias que tiene allí, de llevarlo a una de las metas que tenemos, que de hecho me adelanto por ello a una de las preguntas que hiciste, y es a convertirnos en el fondo de inversión, pues digamos en diferentes áreas, pero principalmente también en ahorro solidario más importante a nivel Europa y por consiguiente también más importante a nivel Latinoamérica. Eh, de ahí entonces tomamos la decisión de fundar Union Capital. Union Capital simplemente es otro fondo de inversión de carácter público que digamos que su fase de operación final deberá ser en Europa. Estamos prontos a abrir ya las operaciones en Europa, en donde pues debe ser ya o digamos desde donde parte su matriz, desde donde va a operar su casa matriz como fondo de inversión. En Europa, una vez entremos en vigencia ya, pues entonces seremos un fondo, repito, de carácter público con licencia Serie A, que es básicamente una licencia de inversión, una licencia de banca privada como banca de inversión, y que estará regulado por la Autoridad Europea del Mercado de Valores. Para poder pasar a esa fase como fondo público tenemos que cumplir con una fase inicial, parte del proceso regulatorio, y es lo que se llama una fase de estructuración para fondo público. Una fase de estructuración para fondo público debe cumplir con unas condiciones, debe cumplir con una cantidad de clientes mínima, ¿sí? Y debe cumplir digamos, un volumen de capital mínimo para poder digamos que tener la viabilidad de operar como fondo público, que es finalmente a donde cerramos ya ese proceso
de licenciamiento para poder empezar en Europa. ¿Por qué tomamos esa decisión y no lo podemos hacer desde CAP? Porque CAP, al ser un fondo de capital privado, tiene unas limitantes y es la cantidad de personas. No podríamos desarrollar un sistema masivo o no podríamos desarrollar por lo menos un producto de inversión masiva que pueda llegar a cientos de miles de personas porque tenemos una limitante que ni siquiera llega a un par de miles de personas como fondo privado. Entonces, pues por eso fue, digamos que una de las primeras razones por las cuales necesitábamos un fondo público para poder implementar o pues poder llevar hasta donde realmente queremos llevar este producto de ProInvestor, que es a la meta del 1.000.000 de personas en los primeros 3 años, de 1.000.000 de personas en ahorro solidario en los primeros 3 años, y pues de ahí para adelante seguramente vendrán muchos millones más, pero pues primero empecemos por las primeras metas. Entonces, pues esta fue una de las razones por las cuales tomamos esta decisión. Entonces, Union Capital sencillamente absorbe tanto la operación digamos que pues nos asociamos un holding de personas, desarrollamos entonces este proyecto que lo que hizo fue absorber gran parte de la operación de Cap Capital, prácticamente pues absorbió Cap Capital, absorbió Universal Profits. Hoy en día, de hecho, Universal Profits en mayor medida es parte del grupo financiero Union, junto con CAP. Entonces es un fondo que, digamos, viene a ser pues más grande, absorbe las operaciones que se vuelven activos simplemente este fondo. Y en esta fase de estructuración primaria, entonces operamos desde Estados Unidos. Una vez completemos esa fase de estructuración para fondo público, que es pues parte del factor regulatorio, para poder obtener la licencia y la cantidad de clientes necesario. En este momento calculamos que nos hará falta aproximadamente unos 520 usuarios para poder llegar, digamos, al cumplimiento de cantidad de personas. Creo que nos tomará más o menos un mes y medio llegar a ese punto, y en ese punto entonces ya comenzaremos a abrir las puertas como fondo público en Europa. Nos tomará solamente un mes para ello. Tenemos entonces dos procesos, no son diferentes países, es exactamente el mismo fondo, pero en dos procesos diferentes. En su primera fase, está operando en Estados Unidos, en el estado de Delaware. Hago un paréntesis ahí. Algunas personas también preguntan, bueno, pero ¿por qué Delaware? Delaware es un paraíso fiscal, Delaware es un escenario, y a veces las personas suelen asociar de pronto los paraísos fiscales a falta de cumplimiento, falta de regulación, falta de normatividad. Digamos que es un imaginario común, pues en algunos casos cierto, en algunos casos pues cuestionable. Delaware es uno de ellos. Delaware, a diferencia de pronto pues, de la persona que pronto tenga la noción de por ser un paraíso fiscal, de pronto es un escenario de baja regulación. Por el contrario, Delaware es el estado más desarrollado a nivel jurídico de todos los Estados Unidos, más que Nueva York, más que cualquier estado. En términos de leyes es el estado de mayor supervisión, es el estado más sólido a nivel regulatorio, a nivel supervisivo para todo tipo de proyectos. De hecho, están así que casi el 60% de las empresas que hoy en día cotizan en bolsa americana, de hecho, son de Delaware. Sabemos que una empresa, para entrar a bolsa en cualquier país, pero pues principalmente en Estados Unidos, debe cumplir con unas condiciones y debe cumplir con unas sí, características de estructuración demasiado fuertes. O sea, no cualquier compañía sencillamente llega y dice, vamos a entrar a bolsa. Tiene que tener unas condiciones contables, estructurales, jurídicas, de modelo de negocio, de músculo financiero. Son empresas que tienen que estar muy bien armadas y muy sólidas para poder entrar a bolsa, ¿correcto? Hoy en día el 60% de las empresas de la Bolsa de Valores norteamericana está en Delaware. Hoy en día casi el 70% de las empresas de la revista Fortune 500, que son las 500 empresas más importantes a nivel mundial, están en Delaware también, ¿correcto? Quiere decir entonces que, pues digamos que esto es en parte la razón por la cual pues Delaware hoy en día es uno de los, o más bien, esa es la razón por la cual estas empresas, de las mejores y las más grandes a nivel Estados Unidos y pues obviamente a nivel mundial también vienen de Delaware, es precisamente porque es un estado donde las condiciones y las normatividades hacen que desde el comienzo las empresas tengan que tener una estructuración bastante fuerte. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos fases. La primera fase que estaremos desarrollando llevamos un mes y pues calculo de pronto que más que por tiempo es por la cantidad de clientes. Entonces el cálculo va más hacia la parte de clientes. Se desarrollará en Estados Unidos, en Delaware, bajo entonces la supervisión de todas las oficinas, o sencillamente la oficina encargada de supervisar pues todo tipo de actividades financieras y de empresas en el estado de Delaware, y obviamente pues toda la parte de las cortes. En la parte de Europa entonces entraremos a operar como fondo público,
y ahí pues ahí digamos que el modelo de operación ya entra a ser de banca de inversión privada, entonces ya pues operaremos bajo una licencia Serie A que pues obviamente estará pues al alcance de todo el mundo para que también puedan hacer uso de ella, ¿correcto? Esos serían, digamos, los dos escenarios. En Estados Unidos sería operando en Delaware, en Europa operando pues directamente desde España, pero eso finalmente es Unión Europea. En uno pues supervisa directamente el Estado de Delaware a través de sus oficinas de cumplimiento, en el otro supervisa una entidad puntual que se llama la Autoridad Europea del Mercado de Valores, porque pues ya estamos hablando de la Unión Europea, que es un escenario mucho más grande, más robusto. A nivel Colombia nosotros no somos un fondo de inversión, a nivel Colombia somos sencillamente tenemos una sede de representación o una oficina de representación, como en este momento también estamos aperturando para Ecuador. Prontamente también tendremos oficinas en la parte de Ecuador y seguramente muy pronto también en otros países, pero no es un fondo de inversión. La empresa opera a nivel de capitales directamente tanto en Estados Unidos y pues finalmente operará ya como fondo de inversión desde Europa, ¿listo? Son los únicos dos escenarios en donde la empresa desarrolla una actividad puntualmente de inversiones en cuanto a lo que es el recibimiento del recurso, la captación del recurso, la administración del mismo y la ejecución de las operaciones desde allí. En Colombia simplemente es una sede comercial o una sede de representación, no es un fondo de inversión como tal en Colombia, y pues en otros países, seguramente en Latinoamérica o en Europa, diferentes a la parte pues donde estamos principalmente en España o en Estados Unidos, serán también más oficinas de representación, salvo porque por carácter, digamos, de operación, eventualmente el día de mañana necesitemos pues también abrir un proceso de licencia como fondo en estas zonas. Y además, pues tampoco digamos que es un tema que es interesante tener acá claro, porque el hecho de que, por ejemplo, esto va a pasar porque obviamente se está desarrollando un modelo en red, ¿cierto? Que pues muchas veces las personas van a estar preguntando desde diferentes países, oye, pero ¿por qué la empresa no entra como fondo acá o no entra como fondo acá? Claro, pues si entramos a 100 países, todo el mundo va a querer que en los 100 países estemos estructurados como fondo. No obstante, no es necesario, ¿sí? Se parte del principio de libre inversión. Si Camilo hoy está en Colombia y quiere invertir y le gustó, por ejemplo, un fondo de inversión alemán, ¿sí? Y entonces quiere desarrollar una inversión allá en ese fondo de inversión alemán, entonces, pues invirtió $10,000 allá en ese fondo de inversión alemán, pero realmente quien está haciendo, digamos, el depósito o está haciendo la transferencia, pues es Camilo allá, no es el fondo acá en Colombia. Si Camilo el día de mañana viaja a México y quiere invertir otros $20,000, pasado mañana viaja a eh, Perú y quiere invertir otros $100,000, no quiere decir que el fondo tenga que estar detrás de Camilo abriendo licencias de fondo de inversión en México, en Perú, en Colombia, en todos los países que visite Camilo. Finalmente es Camilo quien, independiente de que esté en un territorio puntual, está desarrollando su inversión en dónde, en el exterior. ¿Hasta ahí estamos claros? Quiere decir entonces que pues toda la parte y la normatividad jurídica que va a ser aplicable, pues no será ni en Colombia ni en México, ni en Perú en este caso, sino será directamente pues para efectos del ejemplo en Alemania, pero para temas de la realidad en Estados Unidos directamente y posteriormente en Europa. ¿Hasta aquí estamos claros? Súper claros, Cami. De verdad, muchísimas gracias yo creo que nos quedó súper claro. Y hago un paréntesis y agradezco de verdad que obviamente como empresa, como CEO, hemos logrado hacer lo que ninguna empresa ha hecho hasta el momento y entrar en esa parte de legalidad que es tan complicada, que no había un camino trazado, que incluso lo estamos haciendo, lo estamos trazando, que posiblemente más empresas vendrán a hacerlo, pero igual nosotros ya dejamos ahí obviamente eso marcado. Es algo para denotar, algo obviamente para resaltar muchísimo, Cami, de verdad te felicito porque vuelvo a decirlo, a tu temprana edad, 29 años, ya casi 30, ¿no, Cami? Ahí les boto el dato, equipo ya casi 30, ahí en septiembre para los que ya estén ahí atentos con el regalo, bueno. Entonces, Cami, sí, súper, súper ahí con eso. Vamos a la siguiente pregunta, mi Cami, ¿listo? ¿Te parece? Perfecto. Vale, mira, obviamente mirando en el sistema de ProInvestor, en el producto que obviamente la empresa tiene varios servicios, varios productos y hay rentabilidades como el interés simple o lineal, interés compuesto o el famoso o el gran conocido plan retiro. Nos damos cuenta que varios tienen o diferentes de esos servicios tienen varias o diferentes rentabilidades. Puede ser que en uno nos dé más o en otro nos dé menos
o el plan retiro funcione diferente o nos produzca diferentes operativas. Bueno, quisiera saber un poco más sobre eso, cómo funcionan esos servicios y por qué hay una diferencia, Cami. Sí, bueno, digamos que hubo más bien sí, un cambio en los productos desde lo que veníamos trabajando anteriormente a lo que venimos trabajando hoy en día. Voy, digamos, a complementar un poco el punto de antes para poder también responder a esta pregunta, y es que, de hecho, nosotros como Union Capital y pues desde donde veníamos trabajando anteriormente, nosotros tenemos muchos más productos. Es decir, nosotros no somos solamente ProInvestor, nosotros, ProInvestor solamente es una de nuestras líneas de inversión, que es la que está habilitada pues, para ustedes. En este caso es digamos, el único producto de inversión que permite ser comercializado a través pues, de este tipo de sistema comercial, pero además es el único producto de inversión que está al alcance de inversores desde $500. El resto de productos por lo general son más de carácter institucional, no manejan un sistema, digamos, comercial de este tipo, y pues son para clientes que por lo general están oscilando entre los $50,000 en adelante, ¿correcto? Sin embargo, como fondo, pues de hecho tenemos más productos, repito, hacemos estructuraciones de modelos de crédito para empresas también, digamos, no créditos para individuales, sino digamos, ayudamos a las empresas a gestionar crédito, hacemos temas de compensación o de pagos en el extranjero para empresas que necesitan movilizar recursos entre diferentes partes del mundo, hacemos la compensación de divisas, hacemos también pues diferentes actividades en toda la parte de facturas o de factoring, tenemos también toda la parte de Union Realty, que es la parte de desarrollo inmobiliario que absorbimos de CAP. Tenemos también Miracle, que es el portafolio de renta fija. De hecho, somos un fondo mixto, manejamos también la parte de renta fija, pues también para clientes por lo general ya de capitales mucho más importantes, y en donde de hecho pues también tenemos productos de renta fija normalmente por un 8-10% efectivo anual, etcétera. ProInvestor, entonces, que es de hecho lo que ustedes conocen, es sencillamente un producto o una cartera de renta variable que pues tiene unas condiciones específicas. Primero, pues que es de renta variable justamente, y la renta variable implica que pues es una renta variable. Es decir, que la renta puede variar mensualmente en función de los diferentes tipos de operaciones o de inversiones que desarrollamos, y las inversiones que desarrollamos pues principalmente van a estar en instrumentos de renta variable, como por ejemplo lo son las divisas, las acciones, todo lo relacionado al mercado de futuros, commodities, entre otros. ¿Listo? Son puros instrumentos de renta variable. Digamos que la volatilidad de este tipo de instrumentos no permite que legalmente ningún fondo de inversión que esté invirtiendo en este tipo, por lo menos en alguna cartera que esté invirtiendo en este tipo de instrumentos, pudiera ofrecer una renta mínima o una renta fija garantizada. Sería ilegal. Un fondo que invierte en instrumentos de renta variable no puede garantizar rentas fijas, ¿correcto? Porque pues no se puede garantizar lo que es ingarantizable. ¿Listo? Entonces, este producto ProInvestor, más que ser diferente, digamos que venía en una misma línea en donde sencillamente es la cartera ProInvestor. Pero dentro de Union Capital, o digamos que en esta fase que comenzó hace un mes, se desarrolló una estrategia con un objetivo, digamos, puntual, y es abrir, llamémoslo así, un subproducto, o más bien una submanera de poder invertir dentro de una cartera de renta variable de una manera un tanto más conservadora, pero más allá de eso, porque sigue siendo variable, con un objetivo de inversión específico. Entonces, digamos que ProInvestor en su línea normal, sencillamente, repito, es una cartera de renta variable que pues tiene unas condiciones específicas, un promedio en cuanto a rendimientos, tiene un margen de riesgo específico, se puede desarrollar a un año o a más años hoy en día, pero dentro de esa misma cartera o dentro de esa misma línea de renta variable, tenemos entonces ese subproducto que es lo que llamamos el plan retiro, y que bueno, digamos que antes de entrar ahí, para dar, digamos, más detalles, entonces que se puede manejar también con interés simple, que se puede manejar con interés, con reinversión del ahorro, etcétera. Pero ya entonces este subproducto que desarrollamos desde Union Capital, que es lo que conocemos como el plan retiro, es un producto entonces que si bien sigue siendo parte de ProInvestor, si bien sigue siendo parte de un mercado de renta variable, el objetivo que tiene es una estrategia a largo plazo, una estrategia de inversión a largo plazo, o más bien una estrategia de inversión y ahorro inteligente a largo plazo, ¿sí? Que le permite a una persona construir capital y o construir patrimonio al mismo tiempo que construir una renta o una seguridad financiera a partir de una renta
llamémoslo así, cuasi garantizada, porque pues finalmente también son mercados de renta variable. ¿Cuál es la diferencia de pronto en términos de inversión entre este subproducto y la cartera tradicional? Hay dos diferencias puntuales. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. ¿Listo? Dependiendo desde la perspectiva en que uno lo mire. Las ventajas es que la modalidad de inversión que tenemos para esta cartera es una modalidad de inversión mucho más conservadora, ¿sí? En donde, digamos, la volatilidad, los tipos de operación que buscamos son operaciones que, digamos, nos permiten, por el tiempo que tenemos, porque no es lo mismo entrar al mercado a generar rentabilidad en 30 días para pagar una renta de 30 días, a tener, digamos, una cartera en 5 años que nos permite incluso en un año entero estructurar operaciones a veces de bajo riesgo, pero de muy buena rentabilidad, pero que no son operaciones que se pueden dar en un transcurso de 30 días o incluso en un transcurso a veces de días, sino que a veces se requieren de meses para poder dejar desarrollar este tipo de operaciones. Y digamos que muchas operaciones de, repito, buena rentabilidad, bajo riesgo, normalmente no se dan en cortos periodos de tiempo, sino se dan en periodos mucho más extensos de tiempo. Entonces, la ventaja de la cartera Plan Retiro es que pues el hecho de tener que tomar la decisión de invertir a 5 años pues permite que la estructuración de inversión de esa cartera o del portafolio de inversión de esa cartera pues pueda estar organizado bajo no la presión del tiempo, sino bajo, digamos, unas condiciones de inversión que van a ser mucho más estables y sostenidas. Este mes, de hecho, fue un ejemplo de ello, en el cual, digamos que en la cartera tradicional, que no es la Plan Retiro, tuvimos que ver un poco lo mismo que nos generó el crecimiento durante la crisis del COVID, que pudimos aprovechar cuando recapitalizamos en dólar y el dólar tuvo una valorización importante para todo el fondo. Tuvimos un efecto adverso o básicamente tuvimos el efecto contrario, de pronto no con tanta fuerza, porque en ese momento pues no solamente salimos en positivo, sino que tuvimos una revalorización del fondo casi en un 20% por la misma subida de la divisa, que es en donde está pues la mayoría de nuestros recursos en ese tipo de, digamos, en el patrón dólar mientras estamos operando, pero que ante la baja de este mes, aproximadamente superior al 6%, también enfrentamos prácticamente el caso contrario, un poco de inactividad en la parte bancaria, que al no tener las reservas suficientes los bancos para permitirnos mover el capital y las operaciones que requeríamos, frente a un dólar que se nos estaba cayendo en precio aproximadamente un 6-7%, pues digamos que nos hizo el efecto contrario. Pero la cartera del plan retiro, digamos que no se vio afectada, sí se vio afectada también en ese sentido, pero no de una manera tan volátil. ¿Por qué? Porque está, digamos, estructurada de una manera mucho más amplia y mucho más conservadora y mucho más diversificada, ¿correcto? Quiere decir entonces que mientras la cartera de ProInvestor tradicional de este mes tuvo un impacto, que ya vamos a hablar de eso, aproximadamente un 4.6%, la cartera del plan retiro salió en positivo, si no estoy mal, un 4%, como un 3.9%, ¿correcto? Entonces digamos que este es un poco también pues como un escenario de pronto ya en la vida real, de cómo ante pues un escenario o una crisis pueden funcionar estos dos portafolios. La ventaja que tiene entonces el plan retiro es que pues es mucho más segura y mucho más conservadora. La desventaja es que pues tiene que ser un plan a 5 años mínimo. Pues por eso digo, la desventaja dependiendo desde qué perspectiva se vea, porque pues normalmente para el inversor tradicional pues bueno, 5 años es tiempo, pero es un periodo normal para desarrollar una inversión. Más bien de pronto será una desventaja para la persona que necesite su capital muy rápidamente o que esté esperando invertir pues para tener una rentabilidad cada 30 días, etcétera. Más allá de eso, sería, digamos, como el balance. Entonces, pues es una decisión que hay que tomar allí. Aprovecho entonces esta parte creo que ahí te respondo tu pregunta, Cami. Esa es básicamente la diferencia entre es una sola cartera, es un solo portafolio, que es el portafolio ProInvestor, que es el de renta variable, pero que digamos que su subproducto, o más bien digamos que todo el capital que entra a plan retiro, digámoslo de esta manera, se invierte de una forma diferente. Se tiene una estrategia o una estructura de operación tanto diferente a la tradicional. La tradicional es más volátil, seguramente genera también más porcentajes, tiene la facilidad de que las personas tienen más liquidez en menos tiempo, pueden estar cobrando sus rentas mensuales, es más líquida, y el plan retiro es, digamos, a más tiempo, pero es un poco más segura también. ¿Listo? Ese es básicamente, pero están dentro del mismo producto ProInvestor. Creo que con eso te respondo la pregunta, y eso digamos que entraría, me parece un tema también importante de tocar en estos 15 minutos que nos quedan,
y es el factor también riesgo. Pero quiero que me respondas ahí si hasta esa parte quedó claro el tema de, pues, de la diferencia entre plan retiro Totalmente, o si son totalmente diferentes claro. carteras, no es la misma cartera. Totalmente claro, Cami. De verdad, quitaste todas mis dudas. Yo creo que de la mayor cantidad de personas que han hecho esa pregunta, es muy coherente, obviamente, que a manejar una inversión, un plan retiro, es mucho más conservador, obviamente, el tiempo también en que se manejan las operaciones y que la persona, obviamente, puede tener más seguridad o de pronto un capital. Pensando como un inversionista de verdad, porque un inversionista a 5 años, como tú lo decías, es una inversión normal, ¿sí? Un inversionista pues que quiera el dinero en un mes o que quiera estar, pues es otro tipo de inversión, que también manejamos un servicio para eso, pero obviamente son diferentes las operativas, me quedó súper claro, Cami. A raíz de eso dijiste algo muy importante y es sobre el mes de pérdida, ¿no? Que obviamente también no está absento que se pueda ir un mes en pérdida y es normal, también hay que entenderlo como inversionista, que estamos en los mercados y que obviamente se puede ir un mes en un negativo y que también como inversionistas no debemos mirar solamente en un mes, debemos también mirar en un periodo un poco más largo. Entonces, yo creo que tú eres la persona más indicada para que nos digas, bueno, listo, muy contento porque en este periodo de tiempo que llevamos en el Pro Investor, ya casi más de un año, hemos salido en positivo, pero este mes casualmente nos vamos en negativo. Entonces me gustaría que nos dijeras, bueno, a raíz de qué, por qué y cómo funciona esto, Cami. Sí, efectivamente. Es un tema bastante importante pero sobre todo o sea, me parece clave poderlo tocar acá. Precisamente les comenté un poco cuáles fueron las razones del impacto que sufrió la cartera Pro Investor tradicional, pero más allá de eso, lo importante acá entender es cuál es, digamos, la posición del fondo o cuál es la posición para un inversionista de renta variable de este tipo de situaciones. La respuesta es completamente normal, es decir, eh, les voy a poner, por ejemplo, acá un ejemplo para compartirles. ¿Están viendo mi pantalla? Este es un artículo que a veces les comparto mucho, les voy a poner algunos ejemplos. Este personaje que ustedes ven acá es un personaje que se llama Rey Dalío. Rey Dalío, para aquellos que no lo conocen, es uno de los inversionistas más importantes a nivel mundial. Es uno de los mejores gestores de capital, no solamente de la actualidad, sino pues prácticamente su fondo en los últimos casi 24 años ha sido considerado el mejor fondo de inversión en el mundo. Si ustedes conocen a Warren Buffett es el hijo de Rey Dalío, ¿sí? O sea, Rey Dalío es el gurú de los gurús, de los gurús, de los gurús, además porque administra un fondo de más de 117.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces, pues no solamente él es un genio de las inversiones, sino además que tienen el capital necesario para contratar a los genios más grandes de todo el mundo a nivel de inversiones. ¿Es correcto? Quiere decir que es lo mejor de lo mejor, la crema innata en el mundo de las inversiones. Si yo pudiera acceder a este fondo, invertiría, de hecho, también en un fondo bajo, digamos, la dirección de una eminencia como lo de Rey Dalío. Nosotros, de hecho, pues gran parte de nuestras operaciones son influenciadas también, digamos, por la esencia de la estructuración de carteras de Rey Dalío, porque pues digamos que le ha dado al mundo de las inversiones unos lineamientos muy fuertes. Es casi que un doctor en el mundo de las inversiones, más que solo un inversor. Es, bueno, una persona que ha dejado mucho recorrido en este mundo de las inversiones. Hoy en día, pues muchos hemos sido mentoreados por este personaje y seguimos mucho, digamos, su modalidad o su perspectiva de inversión. Digamos que nos ha influenciado a muchos dentro del sector hoy en día. Pero más allá de eso, Rey Dalío administra un fondo muy grande que se llama Bridgewater Associates, y dentro de Bridgewater Associates tienen como diferentes gestoras, la más importante de ellas, que es el Pure Fund 2, que es el fondo de renta variable de Rey Dalío, o el fondo de riesgo, que es simplemente el fondo de renta variable. Como vemos en este artículo salió hace más o menos un mes y medio, este artículo fue de marzo, imagínense, de marzo, finales de marzo del 2020. En lo que va corrido del año, lamentablemente después de 22 años, tomando pues algunas buenas, algunas malas, pero sobre todo las buenas más importantes que las malas decisiones en términos de inversión, porque pues no todas se pueden ganar. Después de 20 años, pues lo tomó realmente algunas malas posiciones cuando empezó a surgir la crisis del COVID, y tenemos que el fondo de Rey Dalí, uno de los fondos más importantes de los últimos 25 años, se desplomó un 20%.
tuvo una pérdida cercana al 20%, uno de los fondos más importantes a nivel mundial. Si vemos algunos fondos, algunos de los mejores fondos a nivel Europa, que siempre también lo pongo de ejemplo, como el Opportunities FI, que es el fondo del Merck Bank, es uno de los mejores fondos de renta variable a nivel Europa, es de hecho uno de los fondos que estamos en búsqueda de superar porque pues nos lleva casi 20 puntos en términos de rentabilidad. Y lo pongo de ejemplo porque el año pasado cerró en un 82% y este año nuevamente va cerrando en el 72% y apenas vamos a mitad de año, pero que eso es, digamos, el resultado general que se ha visto, pero que si fuéramos a mirar al mes a mes también es uno de los fondos más volátiles que hay y, por ejemplo, en agosto del 2019 perdió casi un 15% en solo un mes, así como tiene, digamos, subes y bajas, pero pues como a la final todos estos fondos lo que hacen es medir sus carteras anualmente. Entonces digamos que acá nos encontramos con una pequeña dicotomía que tenemos que comprender y entender como inversionistas, poder establecer, digamos, un punto de equilibrio entre lo que realmente es el mundo de las inversiones y lo que espera todo el mundo al poder desarrollar un sistema comercial de red dentro del mundo de las inversiones. O sea, una cosa es lo que queremos, otra cosa es la realidad. Una cosa es que uno quiera un pago fijo, que quiera que se le pague diario, que quiera que todos los meses que le garanticen a uno con renta variable porcentajes de más del 5% y que sea fijo. Otra cosa es que la realidad lo permita. Normalmente uno como fondo pues está pensando en un año. Si uno de pronto un mes estuvo en positivo o en negativo, finalmente uno está pues realmente pensando en los resultados por lo menos semestrales o trimestrales, pero digamos que el mes a mes para uno como fondo no es realmente un punto de referencia. Uno distribuye ingresos mes a mes, pues porque las personas quieren su rentabilidad mensual, pero para nosotros realmente un mes no es un punto de referencia. Perder un 4% después de un año cuando sabe uno que hay operaciones en el mercado o productos automatizados, robots, empresas que a veces manejan riesgo hasta del 5% por operación, tener una baja de un 4% en casi 14 meses, es como si en este momento una persona tomara una decisión de invertir $1,000 y en 14 meses hubiera ganado casi $700 y hubiera perdido $40. ¿Les parece que es un escenario desfavorable o por el contrario un escenario demasiado favorable? Obviamente, digamos, es comprensible para el nuevo inversor que de pronto acaba de entrar ese mes y que precisamente le tocó esos $40 de su inversión de 1,000, pero pues realmente si lo ponemos en perspectiva, hay, digamos, dos acotaciones que hay que hacer ahí. Primero, estamos demasiado en positivo y el resultado considero yo que es realmente envidiable en comparación, digamos, con el sector. Un 4% en 14 meses frente a casi un 70% en crecimiento en el último año. Pero por otro lado también tenemos que, pues es una gestión de riesgo realmente muy óptima, realmente muy sólida. Y el otro factor que hay que tener en cuenta es que pues realmente en un fondo de renta variable o en un fondo digamos que pues de este tipo de rentabilidades que son fantásticas porque pues precisamente pueden generar unos crecimientos mucho mayores, sobre todo para la gente de más bajo capital que necesita un poco más de movimiento que quedarse en una renta fija del 8 al año, pues le permite tener mucho más crecimiento, pero pues digamos que son los gajes del oficio un poco también dentro de este mercado. Es decir, en los últimos 60 años, pues realmente no hemos conocido el primer fondo de inversión que haya logrado tener todos los meses en positivo, ni siquiera por 3 años consecutivos o por 2 años consecutivos. Tal vez de pronto cerrar, por ejemplo, este fondo de Rey Dalío cerró 20 años en positivo antes de irse en negativo el año pasado. 20 años en positivo, pero años. El Opportunities FI de Europa 72% este año, 82% el año pasado, pero al año, pero seguramente también tuvo meses en que de pronto fue más alto o más bajo. Por lo general el promedio de un fondo es de 2 a 3 meses, a veces más bajos o negativos frente a un promedio de unos 9, 10 meses positivos. Normalmente un buen fondo pues está de renta variable, está entre rentabilidades entre el 40 pero pretender que todos los meses sea como un relojito suizo en un mercado y que todos los meses sea exactamente el mismo porcentaje y la misma ganancia en mercados de renta variable, eso es lo que es un poco difícil. De hecho, con esta información que yo les estoy mostrando acá, en donde incluso algunos de los mejores fondos de inversión del mundo también pueden eventualmente enfrentarse a alguna pérdida, si yo en este momento, Camilo, y pues para todas las personas, si yo en este momento pues de pronto les dijera acá, no se preocupen, les garantizo, con todo les garantizo que jamás, nunca en la vida vamos a tener ni siquiera un 1% de pérdida
¿Tendrían por qué creerme eso? La verdad me preocuparía un poco más. No sería normal. Exacto. Lo que no pueden hacer los mejores fondos de inversión en el mundo, que no lo han hecho en toda la historia, de ahí para abajo, pues todo el mundo está dentro de este mismo mercado. La reflexión de eso es que es algo completamente normal. Como les digo, de hecho, creo que si lo miramos en perspectiva, un 4% frente a un 70% de crecimiento en 14 meses, es un escenario excesivamente favorable. De hecho, nos sitúa, si nos ponemos en punto de comparación a nivel Europa, pues no dentro de los mejores fondos, porque hay fondos que tienen unas rentabilidades que, como les digo, nos llevan incluso casi 10, 15, hasta 20 puntos, pero sí en una media alta de los mejores fondos de inversión. Nuestro objetivo tampoco es siempre superarnos a nosotros mismos como fondo, no es venir a decir acá es que vamos a, mejor dicho, yo creo que el mejor fondo de inversión a nivel mundial no es el que está buscando eh, sacarse un 8, 10, 15, 20% todos los meses, sino el fondo en que realmente es capaz de salir cada año en positivo, superar los mejores escenarios, superar los peores escenarios también y mantener una gestión de riesgo óptima. Digamos que regulatoriamente ni siquiera el mismo sector permite que uno entre a competir a ofrecer rentabilidades muy grandes porque ni siquiera más de un 8 lo podría ofrecer uno y entrar de pronto a veces en ciertos tipos de productos o de volatilidades ni siquiera son parte de lo que se le permite a un fondo. Entonces, dentro del sector financiero, la competencia por ganar más no es realmente el punto de competencia. Los fondos no compiten por cuál es el que más genera después de un 5 o 6%, porque muy pocos hacen eso y si algún mes ganan, el otro mes están más abajo. Entonces, digamos que los fondos siempre se están nivelando el uno y el otro. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender como inversionistas de un fondo de inversión equipo es que pues la realidad de un fondo de inversión de renta variable es esa, así es como funciona, o sea, mientras haya una buena gestión de capitales y una buena gestión de riesgo, que si miramos en perspectiva, pues es la que ha habido. Lo que pasa es que tenemos que tener una visión un poco más de inversores y tenemos que empezar a tener, digamos, pues precisamente esa cultura o esa educación financiera o esa educación de inversión un poco más, empezar a desarrollar un poco más porque es lo que les digo, esto es, digamos, ponernos un poco más en perspectiva de lo que realmente es el sector, dejar de pensar solamente, por ejemplo, en mi mes o las personas que, por ejemplo, digamos, hacían trading o que utilizaban, digamos, productos de trading en los cuales, por ejemplo, podían estar viendo su cuenta en espejo o cosas así, en las cuales, por ejemplo, veían que un día se ganó el -1, entonces no, ya va perdiendo. Hey, o sea, un mes o un día, eso realmente no es un punto de referencia para mirar el resultado de la operación de un fondo de inversión nunca, por lo menos un trimestre mínimo, y eso sigue siendo muy poco, ¿sí? Pero lo importante realmente es el resultado que hemos obtenido a hoy. Como les digo, incluso con ese 4% estamos cerca al 70%, no tengo el cálculo acá exacto, pero estamos cerca al 70% incluso con ese 4 en el último año. Eso literalmente nos pone, en términos por lo menos de números, dentro de la media alta de los mejores fondos a nivel Europa y pues digamos que hoy en día un mercado que por lo generalmente no tiene el acceso a este tipo de fondos, hoy en día lo puede hacer a través de este producto ProInvestor. Pertenecer, por ejemplo, al fondo de Rey Dalío, pues tendrías que contar con un capital de mínimo 100 millones de dólares y tener activos por más de 2.000 millones de dólares para poder pertenecer a este fondo. Algunos fondos, como los ejemplos que les puse, hay que tener activos por más de 500.000 dólares y un capital mínimo de posición de por lo menos 100.000 dólares para entrar al fondo. Más o menos 40.000, 50.000, algunos como los del FI que les mencionaba ahorita. Hoy en día podemos participar prácticamente un fondo que está cabeza a cabeza con algunos de estos resultados desde 500 dólares y creo que en ese sentido pues esa era realmente la visión que teníamos como fondo, que como les contaba pues de hecho somos más amplios y somos más grandes que eso, pero que a través de ese producto ProInvestor nuestro objetivo era permitirle a las personas ese 95% que pudieran invertir como se hace realmente en el sector, con las ventajas y con las desventajas. Ahora, si de pronto una persona, porque eso también es parte de ser un inversionista y eso también es parte de entender este sector, de pronto una persona dice, ya por eso ustedes están entendiendo lo que es renta fija, renta variable, si una persona de pronto dice, no, pero definitivamente digamos que mi perfil de riesgo es excesivamente conservador y yo no me puedo permitir ni siquiera llegar a un escenario de un 15-20%, de un 10-5%, pues la recomendación sería que tampoco invierta en este tipo de fondos o por lo menos en este tipo de producto como ProInvestor, porque pues esto es precisamente un fondo de renta variable. La recomendación sería entonces que
pues lo que tiene que buscar tal vez es un producto de renta fija en donde pues no va a tener un rendimiento, digamos, por lo menos en positivo, entre comillas, garantizado, porque pues ni siquiera en los productos de renta fija realmente hay unas garantías pues en su máximo esplendor, pero por lo menos va a poder participar de un producto que la medida de lo posible va a estar saliendo siempre en positivo, obviamente con unos porcentajes pues muchísimo más conservadores también, que por lo general están a un 4, 5, 6, 7, 8% al año y no más de eso. Entonces, esas son, digamos, como las posiciones como inversor que yo me tengo que parar. Si lo que quiero es un crecimiento y una capitalización, tengo que ir necesariamente a un mercado de renta variable, pero pues en un mercado de renta variable, digamos que las subidas y eventualmente las bajadas pequeñas pues son parte del proceso. O sea, como les digo, ningún fondo en la historia ha ganado todos los meses por 3 años consecutivos, pues no creo que vayamos a ser el primero y no somos el primero tampoco. Lo importante realmente es cuando uno mira en perspectiva realmente de operaciones. Para los nuevos inversores que de pronto este primer mes tuvieron esa pequeña baja, un 4%, que además es muy pequeña, no se desanimen, miren sencillamente cuál es digamos, el trasfondo o la perspectiva de operación de todo el fondo. Hoy, pues, ustedes están comenzando, les tocó precisamente ese 4%, pero a las personas, pues, digamos que vean nuevamente la estadística de 1 a 2, promedio de entre 1 y 3 meses malos al año, pues hoy les tocó uno de ese mes, pero pues también les espera la estadística de los seguramente 9, 10, 11 meses en positivo, como pues acabamos de tener todo el prácticamente año anterior, y pues empiezan con un 4 abajo, pero seguramente empezarán en su vida de aquí en adelante. Eso sencillamente digamos que son números muy bases de la industria, son además números que pues por lo general se han visto muy marcados prácticamente en todos los fondos, porque pues esta industria es muy similar, yo creo, es muy estable, no tiene muchos cambios muy drásticos, no han habido fondos que todos están acá y este fondo está, normalmente todo el sector es muy parecido y muy similar, las estadísticas pues siempre se dan casi que en todas las situaciones. Los invito de pronto a que investiguen otros fondos de inversión también de renta variable, como por ejemplo el Opportunities FI, que son algunos de los mejores fondos en rentabilidades. Les van a dar las rentabilidades anuales, pero que de pronto hagan el ejercicio de investigar un poco más cuáles son las rentabilidades mensuales para que vean también, digamos, cómo varían muchas de estas rentabilidades. Incluso hay meses que de pronto tienen pérdidas de pronto un poco más extensas, incluso que la que tuvimos nosotros este mes, pero pues a la final lo importante es lograr el resultado y es salir en positivo trimestres, semestres y años, que es realmente un punto de referencia que uno mira como inversor y como fondo. Cami, Genial, mi Cami. creo que había de pronto una pregunta, una pregunta adicional, que era la parte de la visión. Bueno, creo que acá también he abordado diferentes preguntas y me he desplegado un poco, porque ustedes saben que yo hablo un poco también, Total, Cami, total, total, lo sabemos, todos lo sabemos. pero creo No, que pero yo quiero que esa pregunta tú me la resumas solamente en 3 palabras, porque ya se nos acabó el tiempo. Es entendible que vas para otra capacitación, que están totalmente todos acá invitados también. Hábitos de ricos, cómo generar hábitos. Y bueno, ya pasaremos a la siguiente capacitación, pero sí me gustaría que resumieras. Y obviamente, gracias por aclararnos eso. Obviamente, el nicho de los inversionistas y de entrar a los fondos de inversión es mínimo. Y lo que hace un capital es democratizar el acceso al sector financiero y que cualquier persona pueda entrar. Eso quiere decir que la mentalidad va a entrar variable acá y hay que colocar esa mentalidad como la tiene de verdad un inversionista de ese 3% en el mundo. Ese inversionista que sabe que es un periodo de 1 año o a 5 años o a 3 años que hace su inversión y que una bajada en un mes o un negativo en un mes no es significativo para su periodo de inversión o lo que está obviamente trabajando en el producto de la empresa. ¿Listo? Cami, quiero que me digas en 3 palabras y súper rápido, ¿qué esperamos de un Capital? ¿Cuál es esa gran visión? ¿Cómo nos vemos en un futuro? Yo la verdad estoy muy contento, estoy muy feliz. Quiero que me resuelvas eso. ¿Cómo nos vemos en tres palabritas? ¿Cómo nos vemos en un futuro en Unión Capital? Y bueno, listo, te dejo ahí. Pues mira que, digamos, el recorrido acá y la visión es bastante grande porque, como les comentaba, pues digamos en este pequeño espacio, porque quería que conocieran también un poco de lo que es Union más allá de ProInvestor, quería sacarlos del molde de ProInvestor porque ustedes están en un fondo que no solamente tiene esta cartera de ProInvestor,
sino que de hecho está en varias ramas de la inversión, está en varios escenarios, pero que está también en construcción de muchos otros. Union siendo parte del grupo financiero Union, en el cual pues hoy en día contamos con dos fondos de inversión que son CAP y Union, está también Universal, pero que pronto también estamos prontos al lanzamiento también de un broker, estamos terminando de hecho también procesos los que estamos trabajando con Richard Morris, entre otros, para un broker. Pronto también, bueno, el factor del COVID nos demoró un poco, pero hacia diciembre también estábamos por salir con Union Bank, que es de hecho un banco con licencia bancaria, que va a empezar a manejar también operaciones, digamos, tradicionales de banca, no de banca privada, sino de banco a banco, pero que por primera vez también a nivel Latinoamérica con licencia bancaria se van a poder desarrollar operaciones de productos bancarios en criptomoneda, que es un poco también la visión que tenemos para poder llevar a nivel bancario el mundo de las criptomonedas, o por lo menos, digamos, darle la regulación y la supervisión bancaria al mundo de las criptomonedas dentro del, pues digamos, a nivel Latinoamérica. Entonces acá la visión es muy grande, realmente lo que se está desarrollando, lo que se está trabajando es bastante grande. Entonces, digamos que hay pues muchos escenarios desde los cuales tocaría situarnos como nos vemos a nivel de los próximos 5 años. Yo me situaría por un momento dentro de lo que es la cartera Pro Investor, dentro de lo que es la cartera Pro Investor. Nuestro objetivo es convertirnos en los próximos 5 años como el fondo de gestión de renta solidaria, de ahorro solidario más importante a nivel Europa. Y la meta que tenemos para los primeros 3 años es la administración de un portafolio de $1.000 millones, ¿sí? Es la meta que tenemos para esos primeros 3 años. Esto digamos que es importante para el efecto de ustedes porque si nosotros llegamos a una cartera de $1.000 millones, estamos hablando de que el 25% de eso son comisiones, es decir, que estaríamos distribuyendo $250 millones en comisiones para los próximos 3 años. Y si nos ponemos la meta 5 años, es la meta de los $3.000 millones en administración, por ende estaríamos hablando de $750 millones en comisiones. Entonces, donde yo veo los próximos 5 años, especialmente a través de este producto Pro Investor, no solamente es la consolidación del fondo en ahorro solidario más grande a nivel de Europa, sino literalmente la transformación de miles y miles y miles de personas que hoy en día a través de la oportunidad Pro Investor pues se han podido apalancar del sector real y del sector financiero real para materializar pues sus sueños y todo el crecimiento que esperan y que seguramente lo vamos a hacer. Normalmente, y como pues todos ustedes conocen ya desde este proceso de ya 3 años a hoy, en donde el crecimiento, y Cami, gracias por la introducción del comienzo, porque pues Camilo es una de las personas que inició hace 3 años dentro de este proyecto. Recuerdo cuando apenas estábamos todavía terminando de estructurar lo que iban a ser los lineamientos y hoy 3 años después, pues prácticamente hemos dado, creo que unos saltos literalmente cuánticos. Han visto que pues como todo proceso siempre tiene sus momentos de crecimiento, sus momentos de aprendizaje, sus momentos de consolidación, pero que hoy en día pues muchas de las personas que nos acompañaron en este proceso pues ya prácticamente están viviendo de esto, están viviendo con ingresos bastante importantes de esto. Entonces la invitación es a que sigamos, digamos, desarrollando esto, que más que de pronto decirles, oigan, no, afrontemos también, por ejemplo, cuando hay un mes de pérdida, pues en alguna de las carteras, porque en las otras está en positivo, no es tanto eso, sino que nos hagamos más conscientes de la realidad y del sector en el que estamos. Pues digamos que mi objetivo como fondo no es darle como golpes en la espalda o un abrazo a la persona que de pronto pues tiene un 4%, sino más bien invitarlo a ver que esta es la realidad de este sector y que no por ello, digamos, deja de ser fantástico, no por ello, si nos situamos en perspectiva, realmente estamos teniendo un resultado fantástico. Entonces la invitación es a que empecemos a hacernos cada vez más consciente, empecemos a utilizar las herramientas que de hecho también provee el fondo para educarnos y para empezar a pensar realmente como inversores, para quitarnos de pronto tantos tabús y tantos mitos que nos ha traído un mundo de inversiones que realmente no es de inversiones. Las plataformas, las pirámides nos han metido una cantidad de conceptos y expectativas de lo que debería ser el sector, pero que no son expectativas reales. Acá estamos en el sector real, estamos en el mundo real, con unas expectativas que tienen los pies más sobre la tierra, pero que no por ello dejan de ser buenas y que en cambio, en términos de rendimiento, pero que en cambio se compensan también por otros beneficios, como lo es pues la seriedad, la responsabilidad, la seguridad, que es lo que nos ha caracterizado, lo hemos y nos ha, digamos, marcado los últimos no 3 días ni 3 meses, sino 3 años prácticamente. ¿Listo?
Equipo, con eso pues tengo que dejarlos ya un poco de afán. Como dijo Camilo, quedan completamente invitados. Ahorita vamos a estar en otra capacitación, no tanto de inversiones, sino un poco más de desarrollo personal, pero están completamente invitados también. Ahí por los grupos les estarán pasando los enlaces. ¿Listo? Espero que podamos tener espacios un poco más cercanos entre cada capacitación para que podamos seguir avanzando. Yo creo que, digamos, la comunicación frontal entre la compañía y el cliente o el inversor o la persona que está desarrollando el proyecto con nosotros es fundamental. Entonces, pues gracias Camilo, Gustavo, nuestros máster acá que pues habilitaron estos espacios y que se preocupan todo el tiempo pues por crear estos canales de comunicación directos, que yo creo que es lo más importante poderlos tener, poder tener la información siempre de la fuente. Muchísimas gracias, Juan. Demasiadas, de verdad, muy contento. Yo creo que más de uno acá está así con la piel erizada como yo. 250 millones de dólares, mi CEO. No es cualquier cantidad que puede estar repartido acá entre las 145 personas que estamos. Así que, de verdad, muy contento, feliz y agradecido cada día, Juan, de pertenecer a esta compañía, de trabajar de la mano contigo. Y como tú lo acabas de decir, literalmente no se ve mucho que un CEO o corporativo esté tan cercano al liderazgo de esa manera así de sencilla, ¿no? Porque es muy sencillo literalmente tener ese contacto contigo, una persona muy humilde y con mucha experiencia, Juan, mi hermano. Estamos entonces en otra situación, en otra ocasión hablando, capacitándonos y compartiendo más información. Familia, muchísimas gracias, New Power. Gracias por estar acá conectados. Quiero que le den ahí de agradecimiento a Juan Camilo un 10 que se lo merece por esa tremenda capacitación, un 10 total. La persona que esté muy contenta y muy nutrida por la información que recibe esta noche. Literal, yo salí con la cabeza así, escuché algo por ahí de un banco, escuché muchas cosas y eso la verdad me emociona bastante. Así que Juan, te agradezco mucho, muchas gracias por compartir ese espacio y nos vemos en la siguiente capacitación. Muchísimas gracias. Entonces,